Si usted recuerda, la vez pasada estuvimos hablando acerca de este mismo pasaje. Y estuvimos viendo precisamente a Leví y estábamos hablando, lo habíamos visto de cómo, a pesar de ser una persona rota, extorsionando a los demás, tomando ventaja de los demás, que era parte del modus operandi de los cobradores de impuestos, pues Leví, cuando Jesús le llamó, dice que lo dejó todo y ¿qué hizo? Lo siguió. Y qué bendición que por una parte, no importa cuán profundo hayamos caído en el pecado, Jesús todavía nos llama. No importa cuán sucios seamos, cuán malos hayamos sido, cuántas veces hayamos ido a la cárcel, no importa, porque Dios nos ama. Y sabes que Jesús vino a dar su vida por ti, y por ti, y por ti, por ti, por ti, por mí. Gracias, Señor. Dice la palabra de Dios que Leví, de hecho, hizo un banquete. ¿Para quién? Para Jesús. En el versículo 29, luego Leví ofreció a Jesús un gran banquete en su casa. Y había allí un grupo numeroso de recaudadores de impuestos y otras personas que estaban comiendo con ellos. Así que lo que hizo Leví es decir, bueno, ya que voy a dejarlo todo para seguir a Jesús, vamos a celebrarlo. Porque ¿sabe algo? Seguir a Jesús, aunque nos cueste todo, es digno de celebrar. Seguir a Jesús, aunque perdamos en esta tierra beneficios y ganancias y riqueza, vale la pena seguirlo. Seguir a Jesús vale la pena porque es la mejor decisión. De hecho, la más importante de todas las decisiones que el ser humano pueda tomar en esta tierra. Porque es reconciliarse con Dios. Es recibir el perdón de nuestros pecados. Es seguir a aquel que vino y vivió una vida santa para pagar por nosotros la deuda que teníamos. Y no era una deuda de dinero, no era una deuda de cosas materiales, era la deuda de nuestra propia vida, que la debíamos a Dios a causa del pecado. Y dice la palabra que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Si la paga del pecado es muerte y todos somos pecadores, la muerte es dueña de nuestra vida. Amén. Y Jesús vino aquí a morir. A dar su vida para que cada uno de nosotros. Pero eso todavía Leví no lo sabía. Porque Leví apenas lo que veía delante de él era un hombre que había hecho milagros. Era un hombre a quien él probablemente ya había creído que el Mesías. Leví veía delante de él un hombre que tenía el respaldo de Dios. Y aún así decidió dejarlo todo para seguirlo. Y dice, no voy a solamente dejarlo. Con lo que tengo vamos a hacer un banquete, vamos a hacer una fiesta, porque yo quiero que mis amigos conozcan a Jesús. Yo quiero que la gente que es como yo, tan rota como yo, que está en tanto pecado como en el que estoy yo, vengan y coman al lado de Jesús, de aquel que me llamó, de ese Mesías que muestra el amor y la gracia de Dios para todos, incluso para pecadores como yo, diría Leví. Y qué bendición que él respondió de esta manera. Y uno diría, no, si esto es lo que pasó, pues toda la historia de Leví es fiesta, toda la historia de Leví es contentura, es celebración, y ya no puede haber pasado nada malo. El problema es que este hombre tenía la práctica, la costumbre, el empleo de cobrarle a las personas, a los demás israelitas, un impuesto que no iba para el beneficio de los israelitas, sino para el beneficio de los romanos que los tenían a ellos oprimidos. Ellos estaban bajo el poder del imperio romano que los había conquistado y por la fuerza le cobraba impuestos. Pero ¿qué es lo que hacían los cobradores de impuestos? Los romanos decían, quiero el 10%, ellos cobraban el 12, el 15%. Y esa diferencia, ¿para dónde iba? Para sus bolsillos. Los romanos lo sabían. Los israelitas también lo sabían. Todo el mundo lo sabía. Y nadie hacía nada. Ninguna de las personas, porque no les importaba. Así que lo que hacían los cobradores de impuestos era aprovecharse de que tenían el respaldo de los romanos para enriquecerse a causa de el esfuerzo, el trabajo
de los demás. Los israelitas le tenían odio, le detestaban a los cobradores de impuestos. ¿Por qué? Porque ellos se aprovechaban de su propia gente. Nos encontramos a Jesús que va, lo llama, nos encontramos a Leví que se levanta, lo sigue y dice: vamos a hacer esta noche una gran comida, vamos a hacer un banquete, vamos a celebrar mi primer día siguiendo a Jesús y voy a invitar ¿a quién? A mis amigos, a los demás ladrones, a los demás sinvergüenza que también tomaban ventaja de los demás. Jesús dijo que no, para nada. Jesús estaba allí. Jesús estaba allí. También junto con aquellos ladrones, junto con aquellos pecadores, junto con aquellos sinvergüenza. Y uno se dice: wow, tremendo Jesús, con un nivel de santidad como la de nadie, con un nivel de integridad como la de nadie. Jesús estaba allí en medio de todos aquellos pecadores, como Jesús está hoy en medio nuestro. Porque tú y yo hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Pero si viniera Jesús y usando sus propias palabras, que tire la primera piedra el que no haya cometido pecado. Ninguno de nosotros está en esa condición. Pero siempre hay algunos que se piensan más que otros. Y aunque Jesús y sus discípulos fueron allí a aquella comida, aunque Jesús y sus discípulos estaban allí compartiendo con ese tipo de personas como Leví, como también los demás amigos de él, otros cobradores de impuestos y los demás amigos que me imagino que no eran ninguna joyita tampoco, ¿verdad? Pues allí estaba Jesús. Y otros que pensaban que eran mejores, pues también dieron su opinión. Resulta que Lucas 5:30 dice: pero los fariseos y los maestros de la ley. ¿Quiénes eran estos? La gente, los líderes religiosos. Los fariseos eran los que pertenecían a una secta dentro del judaísmo, que eran las personas también de donde salían incluso muchos líderes del templo, muchos sacerdotes del judaísmo. Y también los maestros de la ley eran los que enseñaban en el Antiguo Testamento, los que enseñaban Biblia, los maestros bíblicos de aquellos tiempos. Gente con una autoridad religiosa, gente con supuestamente un conocimiento bíblico amplio. Y mira lo que ellos estaban diciendo. Dice que le dijeron a Jesús y a sus discípulos, le reclamaban a los discípulos de Jesús: ¿por qué comen y beben ustedes con los recaudadores de impuestos y pecadores? ¿Por qué están ustedes participando de esta fiesta donde la gente que hay son unos pecadores? ¿Por qué están ustedes compartiendo alimentos, sentados a la misma mesa, con gente que ofende a Dios, que se burla de Dios, con gente que no tiene a Dios en cuenta? ¿Por qué están ustedes en amistad con personas que ni siquiera creen en Dios? Ni le aman, ni tampoco hacen lo bueno con su pueblo, sino que más bien toman ventaja. Y es una pregunta que tiene un poco de sentido. Viéndolo con la mentalidad del Antiguo Testamento, Israel no tenía una religión. El judaísmo no es una religión para convertir al judaísmo a personas que están en otras religiones o en otros países, porque ellos habían entendido que ellos eran los únicos en quienes Dios estaba interesado. ¿A qué me refiero con esto? Ellos no tenían ningún plan de evangelismo. Ellos no querían convertir a otras naciones al judaísmo. Pueblo de Dios eran solamente los descendientes de Abraham. Así que a ellos no les interesaba, por una parte, alcanzar a otras personas, sino que más bien se distanciaban de todos los que no fueran judíos o israelitas y los veían como pecadores, como gente sin esperanza, como gente a quienes Dios no tiene ningún interés en ellos. Y por otra parte, si para colmo, aún siendo israelita, te ponías a querer esclavizar, a apoyar a los esclavizadores de tu propio pueblo, a extorsionar y a vivir una vida de pecado, pues ya tú perdías incluso tu valor, tu importancia como parte de ese pueblo israelita.
Y a ellos no les importaba, sencillamente borraban el nombre de esa persona, de quienes ellos consideraban justos, y ya era como que ya Dios los desechó. Sin embargo, nos encontramos a Jesús, quien en sus propias palabras dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo, no a Israel solamente, al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Entonces Jesús y sus discípulos tenían otra mentalidad, porque aunque Jesús había nacido en Israel, su expectativa, su mentalidad, su proyecto, su propósito era más allá de esas fronteras territoriales. Era alcanzar al resto del mundo con una oportunidad de reconciliación con Dios, de perdón de pecados y de salvación y vida eterna. Esas dos diferentes visiones son las que hoy todavía muchas veces siguen permeando incluso a la iglesia del Nuevo Testamento. Cuando muchas veces nosotros tenemos esta mentalidad de que no me junto con los incrédulos, de que no me junto con gente de otra iglesia, de que no me junto ni me acerco ni me relaciono con los pecadores en mi familia. Se dejaron de ir a la iglesia, los corté de mi familia, ya no me relaciono con ellos. A veces nosotros como cristianos todavía tenemos esa mentalidad. Nuestros hijos cometieron pecado y ya los boté de la casa. Y son cosas que realmente, si uno va a estudiar lo que enseña la palabra de Dios, nos confronta a esta realidad. Porque esa era la mentalidad de los fariseos, de los escribas, de los que enseñaban la ley, y a quienes Jesús le llamó en varias ocasiones como hipócritas. Sepulcros blanqueados les llamaba, porque por fuera muy lindo, muy religioso, pero por dentro están llenos de muerte y de pudrición. Y aquí nos encontramos este problema. Por una parte, un montón de pecadores haciendo fiesta y Jesús y sus discípulos allá adentro, en esa misma fiesta, en ese mismo banquete. Y por otra parte, desde el otro lado, los religiosos, diciendo, ¡ay, qué pecado! ¡Qué pecado! ¿Cómo no les da vergüenza el estar metidos ahí? Y esa es la mentalidad que muchas veces tenemos que romper en nuestra mente. El pensar que hay personas que no son dignas del Evangelio, que no son dignas de nuestra presencia, que no son dignas de nuestro testimonio. Y eso es completamente contrario a lo que la Biblia enseña. En el Antiguo Testamento nos encontramos cositas serias. En el Antiguo Testamento nos encontramos lugares donde le dice, no te juntes con los incrédulos, no te juntes con los malos. ¿Por qué? Porque es la mentalidad del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se reflejaba una mentalidad de un pueblo seleccionado, escogido y único. Una bendición cerrada por fronteras y biología. Pero en el Nuevo Testamento nos encontramos a un Cristo que viene para alcanzar a los israelitas, a los sirios, a los iraquíes, a los cubanos, a los mexicanos, a toda Latinoamérica, a Dominicana, a ver que no se me quede Venezuela, ¿quién se me queda? Colombia, aleluya. Nicaragua, bendito Dios. El Salvador, aleluya. Y entonces nos encontramos a un Jesús que vino a buscar a todo el mundo. Un Jesús que se presenta, convive y participa con todos aquellos que lo quieran en su presencia. Amén, gloria a Dios. ¿Qué pensó Leví? Si este hombre me escogió a mí, mis amigos tienen que conocerlo a él. Y metió a Jesús en su casa, junto con sus amigos, pecadores y sinvergüenzas como él. ¿Para qué? Para que conocieran a Jesús. Y esa es la metodología que desde el principio del Nuevo Testamento nos encontramos y que todavía se nos sigue escapando a cada uno de nosotros. Quienes terminamos a veces pensando, no, si yo soy mucho, mi iglesia es mucha, mi religión es mucho para este tipo de gente. Mi Jesús es muy santo para estarlo contaminando con este tipo de gente.
no dándonos cuenta que esa misma mentalidad y ese mismo pensamiento es el que Jesús rechaza y desecha. Y tú y yo tenemos que entender que el problema no está en tener amigos corruptos y pecadores. El problema no está en que tengamos amigos que no sean cristianos o que sean de otra iglesia o de otra religión. Eso no es un problema para Jesús y pienso que no debería ser un problema para nosotros. ¿Qué es lo que debemos entonces tratar de congeniar, de entender? Y es que hay una visión cristiana para esto. Y lo puse hasta en inglés. No, me olvidó traducirlo. A ver si lo demás. Bueno, eso sí está en español. Pero básicamente hay un enfoque cristiano a la amistad con personas que no son cristianas, especialmente. ¿Y qué es lo que uno debe de entender primeramente? Bueno, con mis amigos, cristianos o no, tengo que tener y buscar una relación sana con ellos. Quiero que sean relaciones sanas. Y eso es cuando hay una influencia positiva en ambos sentidos. Mire, hay veces en que tenemos amistades que uno va, comparte con ellos, o familiares, y uno va y pasa tiempo con ellos, y allí es un ambiente lindo, y se acaba la reunión, se acaba ese encuentro, se van para la casa o nos vamos para la nuestra, con un sentimiento agradable. Pasamos un buen rato, nos llenamos la pancita, compartimos, vimos un juego, no sé, conversamos, hicimos un montón de cosas, pero nos fuimos con una buena experiencia de ese lugar. Hay otras amistades que no son tan sanas. Y de ahí es de donde debemos cuidarnos. Cuando tú y yo perdemos la posibilidad de ser una influencia positiva en ellos, o cuando ellos son intencionalmente una influencia negativa en nosotros. ¿A qué me refiero? El problema no está en que sean incrédulos. El problema no está en que sean pecadores, porque todos lo son. Y si vamos a buscar amigos que no lo sean, vamos a estar buscando hasta que lleguemos al cielo. ¿Verdad? Todos somos pecadores. ¿Dónde está el detalle? El detalle es que las amistades, cuando usted tenga esos encuentros con ellos, no los lleven a ustedes a ofender a Dios. Porque también hay algunos de esos encuentros, hay algunas de esas conversaciones que uno empieza normal y ya tus amigos, o a veces hasta uno mismo, ya uno trae la botellita y terminamos borrachos. O empezamos hablando de una cosa y terminamos hablando de mujeres y de adulterio y de sexo. O terminamos hablando viendo pornografía. O terminamos haciendo lo que no debemos y no nos damos cuenta, mejor dicho, de que estamos siendo influenciados, empujados a un territorio que le pertenece a Satanás. A un territorio donde ofendemos a Dios. Si usted y yo no estamos preparados para tener una influencia positiva y para poder rechazar las influencias negativas con alguna persona, esa relación no es sana y debe distanciarse. Debe distanciarse hasta que usted se recupere, hasta que usted se afirme y esté listo para usted tomar control, al menos de su propia vida. ¿Por qué? Porque si la relación no te permite a ti darle una buena influencia, porque a esa otra persona, vamos a suponer que no le interesa, pero esa persona está constantemente empujándote hacia tu pasado, y de las cosas que Dios te sacó, esa persona te está jalando para llevarte a su propio pecado, y usted se está deslizando, o usted siente que cayó, y vine a esta casa y volví a emborracharme. O vine a esa casa y volví terminamos fajados, o terminamos hablando lo que no debíamos, o diciendo malas palabras, o cosas por el estilo que contaminan nuestra fe. Entonces, tenemos que evaluar la relación. ¿Por qué? Porque tú y yo no estamos listos para enfrentar una relación así, porque nos está llevando
al mal camino, o porque tú y yo todavía, esa persona no está dispuesta a tener entonces como amigo a una persona que ha cambiado, a un cristiano. Y ahí es donde está el otro elemento. No solamente es importante que tú y yo seamos una buena influencia para esa otra persona en cuanto a carácter y moralidad, pero también es importante que usted pueda vivir su fe con libertad en presencia de sus amigos. Mire, es importante que haya oportunidades que usted tenga para dar testimonio. ¿Cuándo eso pasa? Cuando podemos expresar nuestra fe libremente y sin hostilidad. Si las amistades, cuando usted va, usted la pasa bien, pero cada vez que, si usted dice algo de Dios, ahí viene, a Dios no, y usted ve que esa persona es hostil contra Dios, es una persona que no está abierta y no quiere que usted exprese su testimonio y su fe en esas condiciones, pues es quizás una relación para evaluar. Y decir, porque si no puedo ni siquiera ser yo cuando estoy con ese supuesto amigo o amiga, entonces quizás es una relación que debemos considerar romper y distanciarnos de esa persona. Al menos por un tiempo, al menos hasta que esa persona vuelva a valorar quién es usted como cristiano. Pero tenemos que estar claros. Jesús no fue allí a compartir alimento con aquellos pecadores para ser un pecador más. No. Jesús fue allí para hacer luz. Jesús fue allí para dar testimonio. Jesús fue allí para expresar el mensaje del reino de Dios que Él había venido a comunicar. Y tenemos que entender que tú y yo podemos tener cuantos amigos incrédulos querramos tener. De hecho, yo me atrevería a decir que es necesario para los cristianos tener amigos incrédulos, tener amigos pecadores. ¿Por qué? Porque de ahí es donde se nutre el reino de Dios. No sé usted, pero yo vine a Cristo porque una muchachita santa, cristiana, estuvo dispuesta a sentarse en la mesa de la escuela y de la clase con un pecador. Y me invitó a conocer a Dios. Y me invitaba a su casa a compartir un jugo, un refresco, mientras sus padres enseñaban de la Biblia. De ahí salió, ellos sembraron la fe, y de ahí salió el cristiano que soy hoy en día. Y le doy gracias a Dios porque esa muchacha no me rechazó solo porque yo no era cristiano, o porque tenía mi boca sucia, o porque no sabía nada de Dios y porque era un pecador. Gracias a Dios que hay personas como ella. Somos tú y yo así. Amén. Somos tú y yo del tipo de personas que no le importa, que más bien ofrecen amistad a los pecadores, sabiendo que estamos en la condición y en la bendición de poder ser una buena influencia en sus vidas. Dios permita que sí. Si queremos que esta iglesia crezca y pensamos que vamos a querer que crezca con los cristianos que se salgan de otras iglesias porque no les gusten sus pastores, estamos muy mal. Porque van a venir aquí 3 días, pero se van a ir al otro día porque el pastor de aquí tampoco es perfecto. Amén. No queremos que la iglesia crezca con cristianos de otras iglesias, que se queden en sus iglesias y que hagan crecer sus iglesias. Queremos que esta iglesia crezca porque usted y yo alcancemos a nuestras amistades, a nuestros hermanos, a nuestros primos, a nuestros vecinos, que son unos incrédulos y unos pecadores. Los queremos aquí. Y si usted no los quiere aquí es porque todavía no ha conocido el Evangelio. Quien conoce el Evangelio es agradecido como lo fue Leví. ¡Wow! Jesús me llamó. ¡Wow! Jesús me perdonó. ¡Wow! Jesús me salvó. ¿Cómo puedo yo canalizar esa bendición a aquel otro que es como yo? Aquella otra que es tan pecadora como yo. ¿Cómo puedo yo llevar a otra persona a Jesús? ¿O cómo puedo yo llevar a Jesús a otra persona?
Eso es lo que hizo Leví. Él tenía sus amistades que no eran sanas. Y a Jesús no le importó reunirse con ellos. No pensemos que somos tan limpios solo porque no nos queremos ensuciar con la presencia de otros pecadores. No es así como funciona el reino de Dios. De hecho, miren la respuesta que Jesús les da en Lucas 5:31. No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. ¿Quiénes eran los enfermos allí? Menos Jesús. Todos los otros. ¿Sabe lo más bonito? Que tan enfermos estaban los que cobraban impuestos, los amigos de Leví y hasta aquellos discípulos, como lo eran también los fariseos. Tan enfermos estaban los dos. Solamente había un grupo de ellos que pensaban que estaban sanos y no querían saber del médico. Pero los otros se reconocían enfermos, se sabían que estaban enfermos y querían ser sanados. Allá afuera, en nuestro grupo de amistades, en nuestros compañeros de trabajo, en nuestros classmates, compañeros de clases también, les aseguro, hay un montón de enfermos que quieren ser sanados. ¿Y saben cómo van a conocer a Jesús? Si tú y yo hacemos amistad con ellos y les presentamos a nuestro Cristo, al que murió por nosotros y resucitó de entre los muertos. Jesús es el médico, nosotros somos como esos asistentes o enfermeros, como quiera llamarle. Nosotros asistimos al médico divino. Nosotros le traemos el paciente para que Él lo sane. Nosotros lo llevamos a la casa del enfermo para que Él lo atienda. Tú y yo también hemos estado enfermos. Y de vez en cuando nos carga algún virus, alguno de esos virus que espiritualmente nos tumban. Nos da flojera. ¿Verdad? Nos da flojera espiritual. Pero para eso está Jesús. Pero allá afuera también hay gente con cánceres espirituales, con virus espirituales, con dolencias espirituales. Y tú y yo asistimos a un médico divino que quiere sanarlos, que quiere salvarlos, que quiere transformarlos. Jesús mismo dice luego en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, Jesús dijo, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú y yo hemos sido encontrados por Jesús. Pero tú y yo somos como esa luz o como esa cuerda o como esa extensión de sus manos para alcanzar a los que todavía están perdidos por ahí. Y tú y yo, si realmente valoramos esas amistades, queremos que ellos conozcan aquello. Si son buenos amigos, si son gente que vale la pena mantener la relación con ellos, porque realmente ellos están dispuestos a recibir una influencia positiva de parte nuestra y no nos fuerzan a entrar y a caer en su pecado, sino que más bien nos permiten incluso orar por ellos, invitarlos a la iglesia, a mencionar a Cristo en nuestras conversaciones con ellos. Pues mantenga esas relaciones, siga orando por ellos, porque un día van a venir a Cristo. Si no es a través de usted, es a través de otra persona, pero cultive esa fe. Si usted ve que va en dirección contraria a lo que Dios quiere, pues entonces quizás haya que darle una pausa o un término a esas amistades. Pero por el momento yo les invito a todos a que podamos orar por todos esos amigos que tenemos o que hemos tenido, esos familiares que amamos y que sabemos que todavía están en una vida de pecado y sin Cristo. Vamos a orar por ellos. Y vamos a pedirle al Señor que también ellos sean alcanzados con el Evangelio